Bienvenidos a la exposición de la comunicación presentada en el quinto Congreso Internacional de Investigación de Balonmano Coimbra 2025, denominada Equilibrando el juego, impacto del biobanding sobre el rendimiento técnico-táctico en jóvenes jugadores de balonmano, realizada por los investigadores que aparecen en pantalla, de la Rubia, García Sánchez y Marquina, todos ellos pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. Para llegar al éxito, mucha gente cree, o casi toda la gente cree, que es un proceso lineal, nada más lejos, porque existen, como aparece en la imagen, multitud de factores que modulan ese perfil del deportista alrededor o durante su trayectoria deportiva, tanto en su dimensión física, técnico-táctica, social o socioafectiva, como la psicológica y la psicosocial. Uno de ellos, muy importante, es el aspecto relacionado con la maduración y el crecimiento. La sincronía de estos constructos en edades tempranas podría conducir a un sesgo de selección, favoreciendo a aquellos deportistas con un estado madurativo avanzado. Esta sobrerepresentación de maduradores tempranos podría suponer que este tipo de jugadores, debido a ventajas transitorias de tipo físico o antropométrico relacionadas con el crecimiento y los estirones de la adolescencia, disfrutasen de más y mayores condiciones a lo largo de su trayectoria deportiva, incluso considerándose más dotados a nivel técnico-táctico. Por tanto, podríamos estar incurriendo en el error de confundir el rendimiento actual de un jugador con su potencial futuro que este mismo jugador podría tener en categoría senior, por ejemplo. Por tanto, ¿por qué no buscar una estrategia de competición que fomente la igualdad en base a la maduración? Bien, pues de aquí que aparezca el biobanding, que es la agrupación alternativa de los deportistas en función de los atributos relacionados con la maduración biológica, en lugar de las típicas categorías de edad cronológica, y con él se pretende avanzar hacia una equidad en el rendimiento en todos sus niveles, fomentando la participación deportiva. Es una estrategia que se lleva desarrollando desde aproximadamente el año 2017, principalmente en las academias de fútbol de clubes ingleses, aunque ya existe evidencia en otros deportes como el balonmano o el baloncesto. ¿Qué beneficios nos puede aportar? Basándonos en Chimera 2024, 5 principales. La reducción de la tasa de lesiones, la disminución de la tasa de abandono deportivo, la provisión de oportunidades de aprendizaje adaptadas al desarrollo biológico, el aumento de la confianza, la autoexpresión y otros atributos psicológicos, y el énfasis en las habilidades técnico-tácticas en lugar de las capacidades físicas. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar y comparar el impacto de la competición de biobanding frente a la competición por grupos de edad en el rendimiento técnico-táctico de jóvenes jugadores de balonmano. La muestra estuvo compuesta por 45 jugadores masculinos de balonmano con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. En balonmano, estos jugadores están encuadrados en lo que conocemos como categoría infantil y categoría cadete. Los 4 criterios de inclusión establecidos fueron entrenar regularmente, mínimo 3 días por semana, participar en una competición federada, no haber sufrido ni presentado lesiones limitantes y no haber consumido medicación ni suplementos dietéticos. En el procedimiento, lo primero que se realizó fue la evaluación antropométrica y biológica, la antropométrica 7 días antes por profesionales nivel 2 según la ISAC, donde se registraron las medidas de altura, peso y altura de los padres. A continuación se calculó el estado madurativo a través del porcentaje de altura adulta prevista en base a la ecuación que tienen ustedes en pantalla y que pueden observar que está modulada o influenciada por distintos coeficientes. Y por último, se clasificó a los jugadores en 3 biobandas. Los maduradores tardíos fueron aquellos jugadores cuyo porcentaje de altura adulta prevista no sobrepasaba el 89% y que por tanto todavía no habían llegado al pico de velocidad máxima de crecimiento, pre-PHV en sus siglas en inglés. Por su parte, los normomaduradores se encontraban entre el 89 y el 92% de su altura adulta prevista y, por tanto, en velocidades máximas de crecimiento. Y, por último, los maduradores tempranos, que ya habían sobrepasado el 92% de su altura adulta prevista y también su pico de velocidad de crecimiento. La competición se basó en 2 formatos
Por un lado, tuvieron lugar los partidos de categoría de edad, perdón, en este caso, cadete o sub-16 o infantiles o sub-14. Y por otro lado, los encuentros de acuerdo con el estado madurativo establecido previamente, maduradores tempranos, normomaduradores y maduradores tardíos. Así, todos los jugadores disputaron 4 partidos, 2 por grupos de edad y 2 por biobanda madurativa. Las únicas variaciones reglamentarias que pueden observar en la tabla que aparece en pantalla se implementaron de acuerdo con la normativa de la Real Federación Española de Balonmano y con el objetivo de adaptar al máximo la experiencia del jugador, especialmente con el balón, y fueron el diferente peso y tamaño del balón y la diferente duración de los partidos. En cuanto a la evaluación del rendimiento técnico-táctico, en primer lugar se ha de señalar que los registros de rendimiento se obtuvieron mediante 2 cámaras de vídeo y posteriormente el material audiovisual registrado fue extraído e incorporado al software Longomatch para su análisis manual por 2 entrenadores con 10 años de experiencia en el balonmano. A partir de aquí, los datos derivados de Longomatch se volcaron a un panel de análisis de rendimiento técnico-táctico, configurado en base a la herramienta de análisis observacional Player Score, validada por Wagner y colaboradores en 2023. Así como pueden observar en la tabla de la imagen, se categorizaron los indicadores de rendimiento como positivos y negativos, a los que se asoció un factor multiplicativo para obtener una puntuación final en relación al rendimiento de cada jugador. Es importante reseñar que a cada valor final se le aplicó un factor corrector en función del tiempo de partido establecido para cada categoría de competición o biobanda, en aras de obtener un rendimiento estandarizado. El análisis estadístico que se realizó se puede dividir en 2 partes claramente diferenciadas. Por un lado, el análisis de la calidad del dato, de consistencia interna y de fiabilidad intra e interobservador, cuyos resultados fueron elevados en las 3, y el análisis estadístico inferencial, basada en una nueva mixta de 2 factores con las pruebas post-hoc correspondientes de Bonferroni, aportando el tamaño del efecto principal, eta cuadrado parcial, y el tamaño del efecto para las comparaciones, la D de Cohen. Los resultados se pueden dividir en 4 partes claramente diferenciadas. En cuanto al formato de juego, en la competición de biobanding se registraron 1,28 más asistencias sin gol, 0,04 más interceptaciones por minuto y 0,066 1 contra 1 perdidos por minuto, que en la competición por grupos de edad. En referencia al estado madurativo, independientemente del formato de competición, los maduradores tempranos consiguieron valores más elevados de player score, goles, errores técnicos que los maduradores tardíos. A su vez, los normomaduradores registraron más goles y goles por minutos que los maduradores tardíos y, por el contrario, los maduradores tardíos fueron capaces de jugar más veces con el pivote por minuto que los maduradores tempranos. En cuanto a los resultados en referencia al rendimiento absoluto, se encontraron diferencias únicamente en la competición de biobanding, en los indicadores gol, con los maduradores tempranos consiguiendo más goles que los maduradores tardíos, asistencia sin gol o asistencia no gol, igualmente con los maduradores tempranos dando más asistencias que los maduradores tardíos, y error técnico, único indicador negativo, teniendo más errores los maduradores tempranos que los normomaduradores y los maduradores tardíos. Por otro lado, no se observaron diferencias en la interacción entre el formato de competición y el estado de juego. En cuanto a los resultados en referencia al rendimiento estandarizado, se encontraron diferencias únicamente en la competición de biobanding, en este caso en el indicador interceptaciones por minuto, registrándose más robos de balón en los maduradores tardíos que en los normomaduradores y en los maduradores tempranos. Por otro lado, se identificaron diferencias significativas en la interacción entre el formato de competición y el estado madurativo. Específicamente, los maduradores tardíos en la competición de biobanding fueron capaces de realizar 0,10 más interceptaciones por minuto que en la competición por grupos de edad, como se puede observar en los recuadros señalados en rojo. Así pues, en base a estos hallazgos, se desprenden 3 líneas o argumentos clave en la discusión. En cuanto al formato de juego, el biobanding tuvo un impacto moderado en el rendimiento técnico-táctico, incrementos en asistencia sin gol, interceptación minuto y 1 por 1 perdido. Esto supone una nivelación del rendimiento técnico-táctico por 2 razones. Una,
porque se han sucedido más acciones uno por uno y porque hay más acciones realizadas de manera errónea o fallidas. Todo ello desprende o se basa en un equilibrio del diferencial físico en los partidos de madurez emparejada. En cuanto al formato de juego y al estado madurativo intergrupal, los maduradores tardíos, al encontrarse en partidos de madurez emparejada jugando contra otros maduradores tardíos, fueron capaces de conseguir más interceptaciones por minuto por tres razones fundamentalmente. Una menor velocidad de desplazamientos en los jugadores, el tipo de oposición, la cual fue de un menor dominio técnico y con perfiles físicos menos desarrollados, y por la reducción del tamaño del balón y del tiempo de juego. En cuanto al formato de juego y al estado madurativo, en las comparaciones intragrupales, la competición de biobanding, los maduradores tempranos alcanzaron valores más elevados de gol, asistencias sin gol y errores técnicos, mientras que los maduradores tardíos consiguieron más interceptaciones por minutos que el resto. Este resultado puede explicarse desde la idea clave en la que se basa la estrategia de biobanding, que no es otra que la adaptación de estímulos al nivel madurativo del jugador, provocando o motivando comportamientos diferentes. Así, esto en los maduradores tardíos se puede explicar a través de tres aspectos relacionados con la estrategia de biobanding. Una percepción mayor de la influencia del juego por la ocupación de otras posiciones, como pueda ser la de lateral o la de central, la oportunidad de expresarse técnico-tácticamente bajo condiciones de igualdad percibida y la identificación de ventajas y desventajas madurativas y comparación con las expectativas de rendimiento preestablecidas por parte de los entrenadores. En el caso de los maduradores tempranos, sobre todo, existió una percepción o estos resultados explican o se explican a través de una percepción mayor del reto o desafío de esos partidos de madurez emparejada entre el desarrollo del juego por una equiparación, en este caso, del factor físico. Por tanto, como conclusión, eh, afirmamos o se presenta el biobanding como una herramienta efectiva para la manipulación del rendimiento técnico-táctico en balonmano. Se dieron más acciones positivas en los maduradores tardíos y por contra se dieron más acciones negativas en los maduradores tempranos. Diferentes estímulos técnico-tácticos a jóvenes jugadores ajustados a su estado madurativo. Todo lo anterior nos lleva a plantearnos cuatro posibles líneas de aplicación práctica. La primera, la modificación y adaptación de la experiencia competitiva para asegurar la adquisición de las habilidades técnico-tácticas fundamentales del deporte, a través del biobanding. La segunda, la minimización de la pérdida de potenciales talentos, el drop out de los sistemas, mediante la evaluación precisa de los jugadores en un contexto madurativamente avanzado. Tercera, reducción del sesgo de selección en favor de los madurativamente avanzados dentro de los programas de identificación y desarrollo del talento. Y la cuarta, una maximización del potencial futuro del deportista, no focalizando la atención en el rendimiento actual basado en determinados atributos, normalmente de tipo físico o antropométrico. En estas dos diapositivas disponen de las referencias utilizadas en la comunicación. Y por último, me gustaría proporcionarles mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta, pregunta o duda al respecto de esta comunicación. Sin más, me gustaría agradecerles la atención recibida a lo largo de esta exposición. Muchas gracias.